continente o tierra en plena madurez. A su llegada en el año 1492, los españoles le llaman primero las Indias, luego le llaman América, luego Nuevo Mundo y después América, que es como se le conoce hasta hoy a todo el continente americano. La América Latina tiene una superficie de unos 20.469.239 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión territorial de toda la América Latina, desde México hasta la Patagonia, con una población en nuestro continente de más de 540 millones de habitantes. Allí, en ese territorio, rico en biodiversidad, agua dulce, minerales, recursos energéticos, está Venezuela, al norte de Sudamérica y frente al Mar Caribe. Con la llegada de los españoles en 1492 al territorio, comienza un proceso de transculturización que afecta a los habitantes originarios del continente. Comunidades que vivían en plena libertad, en convivencia pacífica, adaptados a su territorio, a su clima, fueron obligados por la fuerza a cambiar de costumbres, de creencias, de tradiciones. Se les impone una religión que no conocían, un idioma diferente, que hoy lo hablamos, el castellano. Se les impone un rey que nunca conocieron, y se crea pues en ese continente una situación bastante difícil en ese choque de dos culturas, una cultura fuerte, poderosa para el momento del continente europeo, sobre una cultura con su propio idioma, sus propias religiones, pero que era mucho más débil desde el punto de vista militar, económico y político. Entre esas prácticas pueden mencionarse el sometimiento cultural y físico de los nativos de la región, la esclavización de los aborígenes. Se extraen las riquezas con los mismos aborígenes y son llevadas a Europa o traídas a Europa. La ocupación de esas tierras se encuentra en poder de los habitantes, que se encontraba en poder de los habitantes, es tomada por las personas que llegan de Europa y lo adquieren como una propiedad divina, y solamente se podía transferir por herencia a los hijos de las personas que han llegado al continente en aquel momento, en 1492. Según el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, a la llegada de los europeos a América, habían en el continente cerca de 70 millones de habitantes. Un siglo y medio después, 150 años después, quedaban en nuestro continente solamente 3 millones y medio de nuestros pobladores. Esa disminución de la población en América, en todo el continente americano, inclusive desde América del Norte, llevó a plantear que en el continente se produjo un gran genocidio, que todavía hoy se discute. Es un tema de discusión, pero realmente, viéndolo de manera cruda, fue un genocidio que hubo en aquel momento. Estamos hablando de hace más de 500 años. Y se produce un genocidio indígena en América. Se imponen prácticas que tuvieron como consecuencia un exterminio prácticamente total de la población, que fue maltratada, fue tratada de manera infrahumana, e incluso se sabe de comunidades indígenas enteras que se suicidaban en masa cuando veían que iban a caer en manos de aquella gente que había llegado y que les trataba de una manera inhumana y que iban a ser sometidos a la esclavitud. Terminaba este periodo, y cuando el contingente europeo en América se da cuenta que se disminuye la fuerza laboral que ellos tenían para explotar las riquezas, las tierras, etcétera, en el continente,
se les acaba, digamos que, por llamarlo de alguna forma, la fuerza laboral local. Entonces comienza otro proceso, que es la inmigración forzada de africanos hacia América. Se habla, según el antropólogo alemán André Günther Frank, lo habla en su libro La acumulación mundial, 1492-1789, sostiene que 13.750.000 africanos fueron llevados a América de manera obligada, forzada, como esclavos. Hay otro investigador, Enrique Peregali, quien manifiesta que además de esos 13,5 millones, un poco más, que fueron a América, cerca de un 25% murieron en los traslados y otro 25% murió en los procesos de captura en África para llevarlos como esclavos a América en aquel momento. Eso da un total de 20.625.000 africanos que se perdieron del territorio que les dio nacer. De todo este proceso de conquista, de evangelización, de transculturización, resulta una mezcla. Ahí salimos entonces los latinoamericanos de hoy, de ese grupo de negros, de ese grupo de aborígenes, habitantes originarios, y de ese grupo de europeos, se mezclan y sale la mezcla de hoy día, los latinoamericanos de hoy en día, los venezolanos de hoy en día, que somos una nueva sociedad con características propias y con la herencia de esos tres grandes grupos, africanos, europeos y los originarios del continente. Bueno, aquí termina este video, que vamos a darle volumen allí. Este es un video tomado que muestra de alguna manera cómo ocurrió el proceso de transculturización en nuestro continente. Desigualdad, de la injusticia, de la explotación a que fue sometida la población durante la época colonial, sumado al desmoronamiento del Imperio Español y la invasión a España por parte de Napoleón, comienzan entonces en América Latina una serie de movimientos independentistas. Y la provincia de Venezuela es una de las primeras en sublevarse contra el otrora Imperio Español. Hay un proceso de independencia que comienza el 19 de abril de 1810, que se declara en Venezuela la independencia de España, y finalmente comienza una guerra entre las tropas españolas del rey contra las fuerzas de liberación en América Latina. Esa guerra termina después de muchas muertes y mucho dolor para ambos pueblos, para el pueblo español, para el pueblo americano. Termina la guerra en Venezuela el 24 de junio de 1821, cuando el ejército libertador al mando de Simón Bolívar logra la última batalla contra el ejército español, que sale ya del continente en ese momento, y queda prácticamente sellada la independencia de Venezuela en la lucha por el poder político. Entre los grupos que quedaron allí, muchos, dos productos que eran los grandes productos venezolanos para la exportación, el café y el cacao, que son productos que tenían una altísima calidad y tienen una altísima calidad. Hoy en día se está retomando ese proceso agrícola en Venezuela, y que son muy apreciados en el mundo por su gran calidad. Con la explotación petrolera en Venezuela, al principio con empresas mayoritariamente inglesas, y luego con
empresas norteamericanas, de los Estados Unidos de Norteamérica, que tenían concesiones petroleras que eran con unas condiciones insoportables para el país, con contratos que imponían una serie de condiciones que en nada beneficiaban lo que era a la población y a Venezuela como nación. Entonces comienza un proceso de abandono del campo. Se abandona el campo, se abandona la agricultura, y Venezuela, que era un país eminentemente rural, pasa a convertirse entonces en un país con una gran población urbana, pero una población urbana que vivía en condiciones de miseria, en condiciones de desigualdad, de injusticia, y en condiciones donde la miseria y la explotación irracional de los recursos fueron la nota resaltante y resultante de todo ese proceso. Desde 1935 cuando cae la dictadura más larga que ha tenido Venezuela, la dictadura de Juan Vicente Gómez, que duró desde 1907 hasta 1935. Termina esa dictadura y comienza en Venezuela un proceso de democrático, entre comillas, donde también con una gran inestabilidad al principio y al final con muchos problemas ya para los años de 1990, 1980. Llega entonces Chávez, el presidente Hugo Chávez, a la presidencia. Se termina con esos oligopolios, con esos grupos económicos internacionales que explotaban nuestra riqueza y nuestra mano de obra barata, y donde el país, para ese año 1999, era un país con un 80% de pobreza, un alto índice de analfabetismo, graves niveles de desnutrición, mortalidad infantil, y una creciente ola de privatizaciones de los principales servicios de salud, de agua, de electricidad y otros que eran muy importantes para la población. Todo ese cuadro dramático colocó a Venezuela en una condición crítica y provoca una gran reacción popular. En 1989, estamos hablando 27 de febrero, 28 de febrero de 1989, cuando ocurre en Venezuela un hecho que marcó la historia del país de los últimos años, con un hecho llamado el Caracazo. El Caracazo no fue más que una reacción espontánea de la población en contra de todas las medidas que se estaban aplicando en aquel momento, una serie de medidas económicas. Estaban bajando los sueldos de la gente, de los funcionarios. Comienza un proceso de incremento de los precios, incluso los precios de la gasolina, que para nosotros es prácticamente un regalo que tenemos en Venezuela. Quiero decir aquí un paréntesis. Yo en Venezuela coloco un tanque de benzina, de gasolina para un vehículo con €1. €1 o $1.50, $2 máximo. Yo pongo 60 litros de gasolina en el vehículo. Y en aquella época pretendían aumentar los precios a la gasolina en Venezuela, aumentar los transportes, toda esa serie de cosas. Y entonces ocurre este Caracazo donde hay más de 3.000 muertos por parte de las tropas del gobierno en 1989. Posteriormente ocurre entonces, en 1992, ocurre otro hecho. En este caso, una insurrección militar. 4 de febrero de 1992, una insurrección militar que fracasa, afortunadamente, y todos los líderes de esa insurrección militar van a prisión. Entre ellos estaba uno de los líderes de la insurrección militar, que era Hugo Chávez Frías. Luego, en diciembre de 1998, luego de un proceso eleccionario, una campaña electoral, Hugo Chávez Frías llega a la presidencia de la República con el apoyo mayoritario de la población. Se convierte en presidente y comienza para nuestro país un nuevo proceso, con una nueva visión política, una nueva visión del mundo.
Entonces, estamos ya en 1999, 2000, donde ya Venezuela es una nación, como ha venido siendo, de 916.445 kilómetros cuadrados, casi 29 millones de habitantes, gente muy joven en su mayoría. De esos 29 millones, Venezuela tiene cerca de 6 millones de extranjeros. Quiere decir que venezolanos habrán 23 millones aproximadamente, y unos 6 millones son extranjeros, de los cuales 4 millones más o menos son colombianos, que van de Colombia, van a Venezuela en busca de trabajo, mejores condiciones de vida, mejores servicios de salud, y hay cerca de 4 millones de colombianos, y unos 2 millones repartidos entre otras nacionalidades. Europeos hay sobre todo españoles, italianos y portugueses, cerca de 1 millón entre esas tres comunidades. Suizos son muy pocos, pero sin embargo hay más suizos en Venezuela que venezolanos en Suiza. Tenemos en Venezuela 2.000 suizos, 2.000, y en Suiza tenemos cerca de 1.400 venezolanos. Estoy hablando de cifras más o menos oficiales, no son exactas, pero esas son las cifras oficiales que se manejan por la Cancillería suiza y la Cancillería venezolana. 1.400 venezolanos más o menos en Suiza, la mayoría estudiantes, vienen a estudiar acá, algunos que trabajan en algunas empresas, sobre todo el sector bancario, el sector farmacéutico.